Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase teórica número 6 y en este caso vamos a hablar de ruedas dentadas. Vamos a hacer un breve recorrido por la historia de las ruedas dentadas, desde los albores de la humanidad hasta la actualidad, para después pasar con las definiciones que son necesarias para poder caracterizar a las ruedas dentadas. Vamos a ver la clasificación, pues existe una gran diversidad en tipologías, en uso y prestaciones. Vamos a ver qué geometría específica deben cumplir para poder para poder conducir, ¿no es cierto?, el movimiento. Para luego pasar a los métodos de fabricación, tanto de creación como de terminación, y terminar con los materiales que existen en las distintas aplicaciones que podemos tener en las ruedas dentadas. Bien, comencemos entonces haciendo un breve raconto de la historia. Los antecedentes que tenemos de ruedas dentadas se remontan al siglo II a.C., en donde podemos ver en la diapositiva, en la figura superior derecha, un molde que utilizaban los chinos para poder fundir y obtener ruedas dentadas de aleación de bronce. Allá por el 900 después de Cristo, en el Medio Oriente, se encontraron ruedas hidráulicas para accionamiento de molinos de piedra que movían engranajes tipo linternas. A ver, ¿cómo sería esto? Como pueden ver en las figuras inferiores, había ruedas hidráulicas colocadas en canales que a partir del movimiento del agua las hacía rotar. Esta transmitía el movimiento a través de un eje y ese eje movía una rueda dentada tipo linterna, que no era ni más ni menos que un disco de madera con pernos de madera, y esto era el que le transmitía el movimiento a la linterna colocada en un eje ortogonal a 90 grados, y sobre esto generalmente había dos discos de piedra entre los cuales se molía distintos tipos de cereal. Allá por el año 1500, ya entrada la edad moderna, Leonardo da Vinci nos legó una cantidad grande de diseños de él con ruedas dentadas, como por ejemplo un torno para elevar un balde con agua, o lo que está al costado derecho, un vehículo autopropulsado. Vendría a ser el precursor del automóvil, un concepto que a Leonardo lo desvelaba. También nos legó Leonardo los primeros cálculos de ruedas dentadas, solo que se adelantó a la época porque los adelantos tecnológicos que existían hasta ese momento no permitían la fabricación de las ruedas dentadas con la precisión geométrica y la terminación superficial que le es necesario para poder cumplir su función. En el año 1642, Blaise Pascal, que era un joven filósofo y matemático y físico francés, construyó una máquina de sumar basada en ruedas dentadas, quise decir. Cada rueda dentada representaba las unidades, las decenas y las centenas. Esta máquina se llamó Pascalina y les invito a ver el video, un tutorial, para ver cómo es que funcionaba, en qué principio basaba su funcionamiento para poder realizar operaciones matemáticas. Podríamos decir que es el precursor o el antecesor de las computadoras, o mejor dicho, de las máquinas de calcular. Bien, hecho la breve descripción del raconto histórico de las ruedas dentadas, vamos a las definiciones. Y aquí tenemos que distinguir dos conceptos, el de ruedas dentadas del de engranaje.
que es común que la gente utilice ambos términos como sinónimos y en realidad no lo son. Las ruedas dentadas son cilindros que tienen resaltos que se denominan dientes y que giran transmitiendo movimiento de rotación entre sus ejes. No solamente movimiento transmiten, sino también potencia. En cambio, un engranaje es el par de ruedas dentadas homólogas, es decir, que pueden engranar entre sí. Bueno, ya profundizaremos en las diapositivas siguientes sobre estos conceptos para entender a qué se refiere con engranaje, a qué se refiere con ruedas homólogas. Un engrane, ¿sí?, es la transmisión del movimiento de un eje a otro, que puede ser simple, como por ejemplo en la figura extrema izquierda, en donde vemos una corona o una rueda y un piñón, y se está transmitiendo el movimiento simplemente entre dos ruedas dentadas. Pero el engrane lo puede componer más de dos ruedas dentadas, como es el caso de la figura extrema derecha, en donde vemos una, dos, tres, cuatro ruedas dentadas que transmiten no solamente el movimiento cambiando su dirección, por ejemplo, del eje del piñón cónico verde a la rueda dentada cilíndrica de color azul oscuro o violáceo, en donde podemos ver claramente que sus ejes están dispuestos ortogonalmente. El tamaño, la relación y la cantidad de dientes también hará que se multiplique o se desmultiplique la velocidad, como vamos a ver en las diapositivas siguientes. Podemos clasificar a las ruedas dentadas y a los engranajes en dos grandes grupos, en realidad los engranajes. Aquellos de acción indirecta, cuando existe un vínculo entre ambas, como lo está mostrando la figura extrema izquierda de la diapositiva, y este es el ejemplo clásico de la bicicleta, donde tenemos un piñón, una corona y una cadena que los vincula y es la que hace de transmisión del movimiento. O engranajes de acción directa, los cuales ruedan entre ellos, como lo estamos viendo en la animación de la figura extrema derecha, y es cuando no existe ningún vínculo intermedio entre ambas, o sea, simplemente ambas engranan y ruedan entre sí. Al ejemplo que puse recién de cadena, corona y piñón de la bicicleta, en realidad podemos extenderlo también a lo que son las correas dentadas, de mucha aplicación y que también vinculan a dos ruedas dentadas. Como engranajes de acción directa, ya dijimos que están formados por dos o más ruedas que engranan entre sí directamente una con otra, como lo podemos estar viendo en la animación de la figura extrema derecha inferior de esta diapositiva. Entonces, las aplicaciones que tenemos a través de engranajes de acción indirecta, cuyos vínculos son las correas dentadas, son muchísimos en la vida real. Por ejemplo, los electrodomésticos, como esa multiprocesadora que estamos viendo allí en la figura de color amarillo, transmite el movimiento desde un impulsor, que es el motor eléctrico, hasta las aspas de las cuchillas a través de una correa. O la impresora, en donde los ejes se mueven a través de ruedas dentadas, pero lo que son los cabezales de tinta que deben desplazarse a lo largo de la hoja a medida que ésta va pasando, son movidos por una pequeña correa dentada plástica. Tenemos ejemplos un poco más complejos, como lo es la correa de distribución de los automóviles, que se puede observar en la figura inferior izquierda,
y que es lo que vincula todos los órganos del movimiento del motor del automóvil. O podemos tener una aplicación industrial como es transportar objetos, productos, envases, etcétera, a través de cintas transportadoras, como podemos ver las correas dentadas de color verde en la figura inferior derecha. Los engranajes de acción directa pueden ser clasificados en varios tipos. Los de ejes paralelos, que es lo que acaba de indicar la primera flecha, aquellos de ejes que se cruzan en el espacio, o los que se cortan y son concurrentes. También tenemos engranaje de rueda y tornillos sin fin y rueda y cremallera. Vamos a ir viendo cada uno de estos tipos, vamos a ir explicándolos, explayándonos, ¿sí? Y viendo lo que lo caracteriza y las aplicaciones que tiene. En sus apuntes tienen un cuadro y unos dibujos esquemáticos que intentan representar los diversos tipos de ruedas dentadas que pueden existir en función de la posición de sus ejes y del tipo de dentado que tengan. Entonces arrancamos por el primer tipo, que es el de ejes paralelos y de ruedas cilíndricas. Existe dentado exterior, ¿sí?, como lo que acabo de resaltar en color celeste, y les invito a que vean por favor el video de estas dos ruedas, ¿no? O dentado interior, en donde acabo de resaltar en color celeste un poco más oscuro, ¿sí? En este caso, una rueda debe rodar en el interior de otra. O sea, una rueda va a tener dentado interior y otra rueda va a tener dentado exterior. Y en función del tipo de dientes, podemos clasificar aquellas ruedas que tienen dentado recto, las que tienen dentado helicoidal, o sea, si ustedes ven los flancos de los dientes, ya no son paralelos al eje de la rueda, sino tienen una ligera inclinación, tienen un ángulo que es el producto, ¿no es cierto?, de la hélice que los genera. O aquellos que son bihelicoidales, o sea, tienen un diente en forma de B, como podemos ver en la figura inferior derecha de color violáceo. Entonces, repasando, se presentan como ruedas cilíndricas que están montadas sobre ejes paralelos y puede haber dientes rectos, helicoidales o bihelicoidales, como la rueda roja y azul que estamos viendo que ruedan en la animación. Por favor, les invito a ver los videos que figuran aquí en la diapositiva para tener una mayor apreciación de cómo son estas ruedas dentadas y cómo ruedan entre sí. Fíjense que en relación a los dientes bihelicoidales menciono un dato curioso. La fábrica Citroën de vehículos, como la conocemos en la actualidad, en realidad en el origen fue una fábrica de ruedas dentadas y su especialidad eran las ruedas dentadas bihelicoidales llamadas Chevron. A tal punto fue la herencia en la actualidad que el logotipo de la marca, como podemos ver en la figura amarilla inferior izquierda de la diapositiva, tiene el origen en los dientes bihelicoidales de las ruedas dentadas y los engranajes que producían en el origen. Obviamente este logotipo también se puede observar en la parrilla del automóvil de color rojo más actual, ¿sí?, en la figura inferior derecha de la diapositiva. Cuando los ejes son concurrentes,
sea que se van a encontrar en un punto en el espacio y se van a cortar, podemos tener ruedas iguales a 90 grados. En este caso, lo único que se transforma es la dirección del movimiento, pero no las características del movimiento, porque al ser iguales es neutro y no se multiplica o desmultiplica el giro de las ruedas en función de que una fuera conductora y otra conducida. En cambio, si las ruedas son desiguales, manteniendo los 90 grados, aquí sí podemos multiplicar o desmultiplicar el movimiento, que como vamos a ver en diapositivas siguientes, se llama relación de transmisión. Y el ángulo también podría ser distinto de 90 grados, obteniendo ángulos agudos o ángulos obtusos. Bueno, en cualquiera de estos casos, las ruedas dentadas deben ser cónicas y pueden ser de dientes rectos o de dientes curvos. Bueno, les invito a ver el video que está señalado, ¿no es cierto?, aquí en la diapositiva. Cuando las dimensiones de una es preponderante la de una por sobre la otra, entonces tenemos el conjunto de corona plana y piñón cónico, que es lo que acabo de resaltar en color azul más oscuro. Y también les invito a ver el video que nos muestra a un conjunto de corona plana y piñón cónico de dientes rectos, que es el que está resaltado en color azul oscuro. En este caso, también los dientes pueden ser curvos, espiralados o lo que se conoce en la jerga como dientes hipoidales. Esto es lo que acabo de resaltar en color violeta, y también les invito por favor a ver los videos que muestran el movimiento. Entonces, repasando, las ruedas cuyos ejes se cortan y son concurrentes se pueden clasificar según su dentado, en recto, en arco o en espirales. Sea cual fuera el dentado, las ruedas son cónicas y si se prolongan sus ejes se encontrarán en un punto o en un vértice cónico. Terminando de repasar, los ángulos de los ejes de las ruedas cónicas pueden ser ortogonales a 90 grados o pueden ser mayor o menor a 90 grados, ¿sí?, mostrando ángulos agudos o ángulos obtusos. Cuando los ejes son no coplanares, es decir, no son concurrentes y no se cortan en un punto en el espacio, sino que los ejes no se cruzan, y en este caso podemos tener el caso de ruedas cónicas de dientes curvos o de ruedas cilíndricas de dientes helicoidales. Bien, esto es un poco difícil de imaginar cómo pueden engranar y rodar dos ruedas que están exactamente dispuestas ortogonalmente, o sea, con sus ejes en el espacio de 90 grados. Bueno, por favor les invito a ver el video que muestra cómo están rodando cada una de ellas. Aquí sí o sí los dientes tienen que ser curvos, no puede existir en este caso ruedas con dientes rectos, sería imposible que giraran entre sí. El giro y el rodamiento entre ellas la podemos ver en la simulación de la figura en el extremo inferior derecho de la diapositiva. Para que esto suceda, estos engranajes cilíndricos tienen que tener dientes helicoidales y sus ejes pueden estar ubicados en forma ortogonal o perpendicular con un ángulo igual a 90 grados o en forma oblicua con un ángulo menor a 90 grados, como están mostrando las figuras esquemáticas y las figuras de las ruedas dispuestas en el espacio.
El penúltimo tipo de engranaje es el de rueda y cremallera, que es un caso particular en donde podríamos decir que una de las ruedas, en este caso la cremallera, tiene un diámetro infinito, lo cual hace que sea rectilínea y con dientes trapezoidales. Este tipo seguramente lo habremos visto, por ejemplo, en el accionamiento de los portones automáticos a partir o a través de un motor eléctrico. El último caso que tenemos de engranaje es el de rueda y tornillo sin fin, que en realidad es un caso particular de aquellas que se cruzan en el espacio con un ángulo de 90 grados. Podemos tener varios tipos cuando la rueda, tanto la rueda como el tornillo sin fin son cilíndricos, el primer caso que acabo de resaltar en color, o la rueda es loboidal y el tornillo sin fin cilíndrico, que es el segundo caso que acabo de marcar en color celeste, tanto en la figura esquemática como en la figura real, y cuando ambos, la rueda y el tornillo sin fin, son globoidales, de perfil globoidal, como se puede apreciar en la última figura inferior derecha de la diapositiva. Bueno, esto también es difícil de imaginar, así que por favor les invito a ver el video que les permite ver cómo sería una rueda de corona o un engranaje de corona y tornillo sin fin globoidales. Entonces, repasando los engranajes de rueda y tornillo sin fin, se pueden clasificar en tres casos. Cuando ambos perfiles son cilíndricos, sería el caso A de la diapositiva, en las figuras inferiores. Cuando la rueda es de perfil globoide y el tornillo sin fin es cilíndrico, sería el caso B. Y el caso C, cuando tanto la rueda como el tornillo sin fin presentan perfiles globoidales, sería el caso C. Por favor, les invito a ver los tres videos de cada una de estas ruedas. Y para finalizar con la rueda y cremallera, allí estamos viendo en la simulación el caso típico que mencionaba de transmitir el movimiento a un portón para que se desplace. Pero en realidad puede actuar de las dos formas, o bien que la cremallera se desplace y obligue a girar al piñón, o al revés, que el piñón, por ejemplo, estuviera montado en el eje de un motor eléctrico y que al girar transfiere el movimiento obligando a la cremallera a desplazarse. Bien, esto también lo podemos ver en un video que les invito a ver en esta diapositiva. Perfecto. Para que exista el engranaje, o sea, dos ruedas homólogas que giren hermanadamente, deben girar sin resbalar. Y para que esto ocurra, el perfil del diente no tiene cualquier forma, sino que responde a una forma geométrica muy particular que se llama envolvente de círculo. Envolvente sin N. No es envolvente, sino envolvente, como podemos ver en el texto de la diapositiva. Y para hacer una analogía muy básica, para entender cómo se genera esta curva llamada perfil de envolvente, que podemos ver en las figuras superiores derecha, si nosotros tomamos un lápiz, atamos su punta y la otra punta del cordel lo atamos a un círculo base, cuando obligamos a desplazar el lápiz sobre un papel, estaríamos generando una curva de perfil de envolvente de círculo.
Bueno, cuando estos dientes, tanto de la rueda conductora como la de la rueda conducida, o si quieren llamarle piñón y corona lo mismo, es igual, cuando estos dientes cumplen con tener perfiles de envolvente de círculo, se dice que son conjugados. Y esta es la condición necesaria y suficiente para que las dos ruedas sean homólogas. En realidad digo necesaria y suficiente, pero vamos a ver que estos perfiles conjugados o estos perfiles de envolvente de círculo, bueno, tienen características geométricas, que es lo que vamos a ver a continuación en las siguientes diapositivas. Como ustedes pueden ver en las figuras inferiores, los flancos de los dientes se tocan en un solo punto y por lo tanto permite que las ruedas dentadas puedan rodar sin resbalar entre ellas. Esto lo vamos a ver claramente en la siguiente diapositiva, en donde hay una simulación de lo que estoy describiendo. Y esa simulación es lo que están viendo en la figura inferior de la diapositiva, donde podemos ver que los dientes entran en contacto en un solo punto y se despiden entre ellos del contacto también en un solo punto. Esto es lo que ya dije que se llama engranajes homólogos y que es la condición que tienen que tener dos ruedas dentadas para que puedan engranar entre sí. La otra condición que debe tener es que deben tener igual paso circunferencial e igual módulo. Características que vamos a describir en la diapositiva siguiente. ¿De qué dependen las dimensiones de los engranajes? Bueno, dependen en el diseño de dos aspectos. El primero, que tiene que ver con la geometría propiamente dicha de cada una de las ruedas dentadas en relación a la cantidad de número de dientes que se representa con la letra Z, y el módulo, que por ahora entendamos que es un número que define el tamaño del diente. En las diapositivas siguientes vamos a describir qué es el módulo, cómo se llega a él y qué existe estandarizado en la industria. Bueno, en la figura de las dos ruedas dentadas podemos ver un piñón color rojo con cantidad de dientes Z1 igual a 12 y una corona conducida en color gris con una cantidad de dientes Z2 igual a 16. Podemos ver que en función de sus distintos diámetros y sus distintas cantidades de dientes, podemos intuir, mejor dicho, que van a girar a velocidades distintas. N1 en el caso del piñón y N2 en el caso de la corona. Entonces veamos el siguiente aspecto que hace al diseño de las ruedas dentadas y a sus dimensiones. Y tiene que ver con los parámetros de transmisión de las ruedas dentadas. En función de su distancia entre centros, y esta puede llegar a ser una condicionante en el diseño en función del espacio que dispongamos para colocar ruedas dentadas y transmitir movimiento y potencia, y la relación de velocidades que se conoce como relación de transmisión y es el cociente entre la velocidad N1 y la velocidad N2. En realidad, estos dos factores también incluyen al módulo, como vamos a ver en las diapositivas siguientes. Entonces, veamos un poquito más en profundidad la geometría de las ruedas dentadas. Y empecemos por definir el paso, que se representa con la letra P. Y podemos decir que es la distancia que hay entre la cresta de un diente y la cresta del inmediato siguiente contiguo, ¿sí? Medida esta distancia sobre la longitud del arco. ¿Y a qué arco nos referimos? Bueno, si ustedes pueden ver que las dos ruedas dentadas tienen
dos circunferencias que las atraviesan más o menos por la mitad, y vamos a ver en la diapositiva siguiente que no es exactamente en la mitad del diente. A estas dos circunferencias las llamamos diámetros primitivos y son las que equivaldrían a dos ruedas lisas, si le quitáramos los dientes, que rodaran entre sí sin resbalar y produjeran el mismo efecto que las ruedas dentadas. A este paso lo podemos medir en la circunferencia primitiva a partir de la expresión que ustedes ya han aprendido en matemática, en donde decimos que el perímetro de una circunferencia es 2pi por radio, o lo que es lo mismo, pi por diámetro, en este caso el diámetro primitivo. O sea, que si yo quiero medir el perímetro, lo puedo hacer a partir de esta expresión matemática, o también podría hacerlo a partir de multiplicar el paso por la cantidad de dientes totales que tiene la rueda. En este caso, Z es la cantidad de dientes y P es el paso, que en nuestro caso está identificado con colores verdes, tanto el paso como el diámetro primitivo. Entonces, esto sería el desarrollo del diámetro primitivo, o sea, el perímetro de la rueda cuyo diámetro es el diámetro primitivo. Esto es una igualdad, tanto geométrica como matemática, y podemos empezar a hacer pasaje de términos. Al número pi, que en el primer miembro figura multiplicando, podemos pasarlo al segundo miembro dividiendo, y en este caso obtenemos el cociente del paso sobre pi, al cual le llamamos módulo del engranaje, y lo representamos con la letra M. Entonces llegamos a la primera expresión fundamental, en donde el diámetro primitivo es igual al producto, la multiplicación, de la cantidad de dientes que tiene la rueda, representado con la letra Z, por el módulo de la rueda dentada, representada por la letra M. Bueno, hemos definido matemáticamente al módulo como el cociente entre el paso y el número pi, y lo hemos representado con la letra M. Pero físicamente, ¿qué significa? Bueno, el módulo es el número que define el tamaño del diente, y estos están normalizados y tabulados. Tenemos módulos 1, 1,25, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 y así sucesivamente. Si ustedes pueden observar, los módulos más pequeños aumentan en 0,25. El rango que le sigue aumentan en 0,5. El rango que le sigue aumenta en la unidad, y ya luego empiezan a aumentar de 2 en 2 y de 4 en 4. Después se da de 6 en 6 y así sucesivamente, en lo que hace a una progresión geométrica del tamaño de los módulos. Entonces, ¿a qué equivale una rueda dentada de módulo 1, 1,25, 1,5, 2, 2,5, 3, 4? Define el tamaño del diente, como podemos observar en la figura de extrema derecha de la diapositiva. Y como habíamos definido al diámetro primitivo como el producto de Z por el módulo M, en función del módulo podemos definir todo el resto de dimensiones de la rueda dentada. La cabeza del diente, la altura de la cabeza del diente, a la cual llamamos adendum, se hace igual al módulo. En cambio, el pie del diente, al que le llamamos dedendum, la altura del pie del diente me refiero,
es igual a 1,25 de módulo. Como la cabeza del diente y el pie del diente son ligeramente distintas y tienen 0,25 de diferencia, entonces podemos ver en la figura inferior derecha que esto hace al juego del fondo, o sea, un pequeño hueco que existe entre la cabeza del diente y el fondo del diente que hace posible que puedan rodar sin ninguna interferencia. Esto se llama juego de fondo y es la diferencia entre el pie del diente, y la cabeza del diente, o sea que es igual a 0,25 de módulo. Por favor, no se vayan a confundir, la letra M en esta tabla representa módulo, no tiene nada que ver con la unidad métrica metro. El diámetro exterior lo obtenemos de sumarle al diámetro primitivo dos cabezas de dientes que estarían diametralmente opuestas. Y si reemplazamos las expresiones del diámetro primitivo y de la cabeza del diente, podemos llegar a una expresión en función del módulo. Al diámetro de fondo lo obtenemos de restarle al diámetro primitivo dos cabezas de diente. Y en este caso, reemplazando las expresiones anteriores, también podemos llegar a expresar el diámetro de fondo en función del módulo. En realidad, todas las dimensiones de la rueda han quedado expresadas en función del módulo, tanto su diámetro primitivo como la cabeza y el pie, el juego y los dos diámetros exterior y de fondo. Quiere decir que a medida que el módulo aumente, todas estas dimensiones estarán aumentando proporcionalmente en relación directa. Y viceversa, a medida que el módulo disminuya, todas estas dimensiones estarán disminuyendo proporcionalmente. Entonces, repasando, el paso circunferencial es la distancia entre dos puntos homólogos de dos dientes consecutivos medidos sobre la circunferencia primitiva, siendo igual tanto para la rueda como para el piñón. El módulo es el número que define el tamaño del diente y todas las dimensiones de la rueda dentada y es igual al cociente del diámetro primitivo y la cantidad de dientes Z que tiene la rueda. Para que dos ruedas dentadas puedan engranar entre sí, sus módulos deben ser iguales, componiendo el conjunto que se llama engrana. Entonces, repasando, la circunferencia de fondo corresponde al cilindro en el cual se encuentra arraigado el diente y se corresponde a restarle al diámetro primitivo el pie del diente. La circunferencia exterior es la circunferencia descrita por la cabeza de los dientes y se corresponde a sumarle al diámetro primitivo la cabeza del diente, ¿sí? Obviamente multiplicada en cantidad de 2 porque los dientes son diametralmente opuestos. Y la circunferencia primitiva es la circunferencia de contacto de los dos cilindros primitivos de ambas ruedas. Esta circunferencia primitiva podemos observarla muy bien en la simulación de la figura inferior de la diapositiva, donde vemos que sería el equivalente de la circunferencia primitiva de dos ruedas lisas que rodaran sin refagar. También podemos observar en la figura vista en perspectiva cuáles serían todas las dimensiones geométricas que acabamos de definir para las ruedas dentadas. Bien, pero en relación a los parámetros de transmisión, que era el otro factor determinante en el diseño que incorporara ruedas dentadas,
Para que estas ruedas dentadas engranen, sean homólogas y giren perfectamente, la velocidad tangencial en el punto tangente de contacto de las dos ruedas está representada por la flecha y denominada velocidad tangencial 1 y velocidad tangencial 2, V sub T1 y V sub T2, deben ser iguales en el punto de contacto. De esta característica geométrica y física derivamos la igualdad que tenemos en el costado izquierdo de la diapositiva. O sea, velocidad tangencial 1 debe ser igual a velocidad tangencial 2. Pero las velocidades tangenciales pueden expresarse en función de las velocidades angulares o de giro, que generalmente están expresadas en revoluciones por minuto. Entonces, el equivalente de la velocidad tangencial es pi por diámetro por la velocidad expresada, por la velocidad angular expresada en revoluciones por minuto, y dividido en 60 para llevar las unidades a segundo. Entonces, en ambos miembros, el primer miembro y el segundo de la igualdad, queda expresado por el producto de pi por diámetro por n sobre 60. Como pi figura en ambos términos, en ambos miembros de la igualdad, podemos simplificarlo. Igual sucede con 60, también figura en ambos miembros de la igualdad y podemos simplificarlo. Y, haciendo pasaje de términos, n1 que está en el primer término multiplicando pasa al segundo dividiendo, y n2 que está en el en el segundo miembro multiplicando pasa al primero, quise decir diámetro primitivo 2, está en el segundo miembro multiplicando, pasa al primer miembro dividiendo. Entonces obtenemos esa igualdad de estos dos cocientes que nos dicen que las velocidades de rotación de ambas ruedas son inversamente proporcionales a sus diámetros. O sea, mientras mayor sea el diámetro, más lento girará, y viceversa, mientras más pequeño sea el diámetro, más rápido deberá girar en la conducción, ¿cierto? Reemplazando los diámetros primitivos por sus respectivas expresiones de z por m, obtenemos esa igualdad triple, que es otra de las fórmulas esenciales de las ruedas dentadas. Y acá podemos decir también que la cantidad de dientes van a ser proporcionales a los diámetros de las ruedas. Mientras mayor sea el diámetro de la rueda, mayor cantidad de dientes tendrá, y viceversa, mientras menor sea el diámetro de la rueda, menos cantidad de dientes tendrá. Esto lo podemos ver en el ejemplo, en la figura inferior derecha de la diapositiva, en donde el piñón, que es de menor diámetro, el piñón es el de color rojo, es de menor diámetro que la corona de color gris, entonces tendrá número de dientes, o mejor dicho, cantidad de dientes proporcionales a sus diámetros. 12 en el caso de la corona del piñón rojo, y 16 en el caso de la corona gris. Si dividimos estas cantidades de dientes, como lo hemos hecho en la fórmula hace un rato, obtenemos el número 1,33. Y esto es lo que se conoce como relación de transmisión. Es decir, que el piñón va a girar 1,33 veces más rápido que la corona. Yendo al último parámetro geométrico, podemos decir que la distancia L
que es la distancia entre centros de las dos ruedas dentadas, es la semisuma de los diámetros, o lo que es lo mismo decir que es la suma de los dos radios. En este ejemplo tenemos un motor eléctrico representado en color azul y una máquina a accionar representada en color verde. Los ejes de ambos están separados por una distancia de 300 milímetros y tenemos una relación de transmisión de ambas velocidades igual a 2 y un módulo igual a 4. ¿En qué deriva esto en el diseño de esta transmisión? Bueno, como la relación de transmisión es 2, quiere decir que la rueda del motor eléctrico deberá ser el doble que el de la máquina a accionar. Tenemos en el primer caso 400 milímetros de diámetro y en el segundo caso 200 milímetros de diámetro, respectivamente la corona de color verde y el piñón de color rojo. Y como la relación de transmisión también se refiere a la cantidad de dientes y es 2, quiere decir que la rueda del motor eléctrico tendrá exactamente el doble de la cantidad de dientes que tiene el piñón de la máquina a accionar. En este caso tenemos 100 dientes y 50 dientes respectivamente. Quiere decir que con una relación de transmisión 2 vemos que la relación entre los diámetros es exactamente el doble o la mitad, según desde qué punto de vista se lo vea, y la cantidad de dientes lo mismo, es exactamente el doble o la mitad, según desde dónde se lo vea. Pero la relación de transmisión igual a 2 significa que está multiplicando la velocidad de la máquina a accionar exactamente al doble de las revoluciones que está girando el motor eléctrico. Y llegamos al penúltimo tema, que es la fabricación de los engranajes o de las ruedas dentadas. Se realiza este mecanizado por procesos de arranque de viruta, como los que hemos estado viendo en las clases anteriores. Y acá existen dos formas de fabricar ruedas dentadas: por fresado de forma y por generación. Veamos el primero. El fresado de forma es algo que ya lo hemos visto cuando hemos estudiado el proceso de fresado en las clases anteriores. Entonces existen ruedas de fresas que tienen el perfil del vacío entre dientes, ¿sí? Y eso es lo que permite tallar los dientes uno por uno con un aparato divisor. Existen discos de fresas de distintos módulos y distinta cantidad de dientes específicamente para generar ruedas dentadas en cada uno de los casos. En la figura estamos viendo una fresa de módulo 5 y cantidad Z igual a 30 y otra fresa, y ahí podemos advertir que su ancho es un poquito mayor que el anterior, también de módulo 5, pero de cantidad de Z, cantidad de dientes igual a 10. Estos si fueran fresas de disco, pero también pueden ser fresas de vástago, como estamos viendo en la figura inferior. El fresado de forma, como ya hemos visto en las clases de fresado, deben de hacerse diente por diente con el auxilio de un aparato divisor que vaya haciendo girar el cilindro y después de ello que la fresa se desplace arrancando la viruta y dándole forma al diente por mecanizado. Las fresas de forma que vimos en los dibujos esquemáticos, estamos viéndola ahora en esta diapositiva en sus aspectos reales, ¿sí? De cómo son las herramientas. El segundo tipo
del proceso de fabricación de ruedas dentadas es por generación. Y en este caso debemos utilizar una herramienta con forma de engranaje que trabajará sobre la pieza a tallar. Bueno, ahora veremos de qué se trata esto. Por de pronto diremos que hay tres sistemas y vamos a ir viendo uno por uno de ellos. El primer sistema se llama Fellows o de cuchilla piñón. La herramienta es la que está resaltada allí en color celeste y tiene un movimiento alternativo vertical hacia arriba y hacia abajo. A su vez también gira la herramienta y también gira la pieza a mecanizar para obtener la rueda dentada. Si el movimiento vertical es exactamente paralelo al eje de la rueda dentada, el dentado que vamos a obtener es recto. En cambio, si gira, pero a su vez tiene un ligero movimiento circular, el dentado que vamos a obtener es helicoidal. Bien, esto es algo difícil de imaginárselo en una figura, por lo cual, por favor, les invito a ver el video que está en esta diapositiva referida al sistema Fellows. Aquí vemos el aspecto que tienen las cuchillas en la realidad y cómo operan también estas cuchillas en la realidad en la figura extrema derecha de la diapositiva. El segundo sistema es el sistema MAC o cremallera. Ya no es una cuchilla piñón, sino es una cremallera con filos, ¿sí?, que tiene también movimiento alternativo vertical hacia arriba y hacia abajo como movimiento de corte. Pero al mismo tiempo también se desplaza y la que se desplaza es la rueda dentada a obtener, se desplaza y gira. Entonces, en este caso se van obteniendo por desprendimiento de viruta el vaciado que conforma a los dientes de la rueda dentada. Si la cremallera con filos se inclina, obtendremos dientes helicoidales. Si su eje de movimiento permanece exactamente paralelo al de la rueda dentada a obtener, los dientes serán rectos. Bueno, en este caso también es difícil de imaginar estos movimientos, tanto de corte como de avance, por lo cual les invito a ver el video que está expuesto en la diapositiva. Aquí vemos una figura de la realidad del sistema MAC. El tercer sistema es el sistema Fauster, de fresa, tornillo o creador, que es lo que está resaltado en color azul o celeste, ¿sí? Esta fresa gira con movimiento continuo, es como si fuera, o mejor dicho, está basado en el acoplamiento de una rueda cilíndrica y un tornillo sin fin. Y este tornillo sin fin tiene filos que son los que permiten obtener los dientes a medida que gira y se desplaza hacia abajo. Es decir, con movimiento vertical desde arriba hacia abajo. A medida que gira y se desplaza, vamos obteniendo progresivamente los dientes en la rueda dentada a partir de su movimiento de giro continuo. Esto también es difícil de imaginar si no se los ve en un video, así que los invito a ver el video que está expuesto en la diapositiva. Si el eje de la fresa tornillo es perfectamente perpendicular al eje de la rueda a obtener, los dientes serán rectos. Si tiene un ligero ángulo de inclinación, los dientes a obtener serán helicoidales. Bueno, vemos una simulación de la realidad
y figuras en la realidad de lo que son las presas tornillos como herramienta, también conocida como freadores. Esta simulación también permite entender un poquito el proceso Foster, como el de esta diapositiva siguiente también. Entonces tenemos los tres sistemas, el MAC, el Foster y el Fellows, representados en esta misma diapositiva, con las flechas que indican todos los movimientos de corte, avance y registro. Así todo, los dientes obtenidos por cualquiera de estos métodos resultan con imperfecciones, o sea, no con la adecuada precisión dimensional y geométrica, y tampoco con la adecuada terminación superficial. Entonces, después de los procesos de fabricación, están los procesos de terminación de engranajes, que pueden ser de dos tipos: por rectificado o por rodadura. Por rectificado se hace a partir de muelas, ¿sí?, o ruedas abrasivas que, cuando giran y se desplazan por el vacío o el valle entre los dientes, le otorgan la precisión geométrica y la adecuada terminación superficial. Pueden ser muelas de forma o pueden ser muelas distintas, como la que estamos viendo en la figura extrema izquierda. En realidad son dos ruedas idénticas, ¿sí? Y cuando giran hay que hacer girar tanto en un caso como en el otro la rueda a partir de un cabezal con un aparato divisor para obtener la terminación de cada uno de los dientes uno por vez. El segundo caso sería el de terminación de ruedas dentadas por rodadura. Acá obligamos a rodar a las ruedas dentadas entre sí para que mutuamente se limen las asperezas y se obtenga una adecuada terminación superficial. Existen también ruedas dentadas con filos que se llaman discos afeitadores y se utilizan como herramientas que, cuando se obliga a girar una sobre la otra, estos dientes con ranuras afiladas producen el afeitado, en inglés shaving, afeitado. Y por último, el último proceso es el de lapidado, igual al de rodado, similar, pero utilizando como abrasivo un polvo muy fino en suspensión en queroseno, que también lima todas las imperfecciones o asperezas que pudieran tener los dientes, dotándoles de una adecuada terminación superficial y una rugosidad mínima. Para terminar, veremos las aplicaciones y los materiales. Lo que están viendo en las figuras es una caja de velocidad, que es un producto bastante complejo en la industria y que está conformado por muchas ruedas dentadas que se accionan cada vez que accionamos la palanca y obtenemos las distintas velocidades que nos permiten conducir el auto. Las ruedas dentadas pueden ser de materiales metálicos o de materiales plásticos. Existen una gran diversidad. En relación a materiales metálicos, pueden ser de origen ferroso, como aceros, de distintas aleaciones e inclusive inoxidables. También pueden ser de fundición. Y en el caso de aleaciones no ferrosas, existen de bronce, aluminio, latón e inclusive de aluminio. Evidentemente serán mucho más blandos que las de acero o fundición y por ende se van a desgastar con mayor rapidez o con mayor facilidad. En el caso de las ruedas dentadas de plástico,
existen resinas, acetales, nylon, poliamidas, etcétera, inclusive termoplásticos de ingeniería que ya resisten las altas temperaturas y el alto desgaste. Como aplicación podemos mencionar el batidor manual, qué sé yo, para batir claras de huevo a punta de nieve, crema chantilly, etc. Y en este caso debemos multiplicar la velocidad que es capaz de dotar nuestro brazo, el músculo, ¿sí? Y eso se hace a través de una corona y piñón, ¿sí? Cónicos, y hace que las paletas puedan adquirir una velocidad mucho mayor de la que podemos batir manualmente. O sea, estamos multiplicando la velocidad. Allí vemos algunas figuras de diseños antiguos de batidores, algunos un poco más modernos. Y si hablamos de modernidad, evidentemente que la batidora eléctrica es la que ha suplantado estos batidores manuales, sí, pero con el mismo principio, es decir, multiplicar la velocidad, perdón, en este caso desmultiplicar la velocidad del motor eléctrico. Eso lo logramos, como se puede ver en la figura, con una relación de transmisión dada por un tornillo sin fin y corona. Entonces, en este caso, el efecto es contrario al de los batidores manuales. Debemos demultiplicar la velocidad de giro del motor hacia las paletas. Otro ejemplo de aplicación es el de la afeitadora, en donde tenemos tres discos afeitadores, que si ustedes recuerdan van a ver que son fresas, las cuales recorren el cutis, ¿no es cierto?, cortando el vello, ¿no es cierto?, de la barba. Las tres coronas están accionados por un engranaje, perdón, por una rueda dentada en común que los acciona a los tres simultáneamente. El lavarropas es otro caso en donde se puede ver la complejidad de las ruedas dentadas para mover el tambor a distintas velocidades en función de la etapa del programa que esté realizando, lavando, secando, centrifugando, etc. Y como una aplicación muy curiosa tenemos la clavija de las guitarras, que también es un conjunto de tornillo sin fin y corona o piñón. Y aquí podemos ver que el accionamiento es unidireccional, es decir, nosotros podemos tensar o aflojar la cuerda moviendo la clavija, pero no lo podemos hacer al revés, es decir, tirando de la cuerda no podemos hacer girar la clavija, es decir, el movimiento se transmite en un sentido, pero no en el otro. Bueno, y para ir finalizando ya, tenemos un juguete en donde podemos observar las distintas ruedas dentadas que transmiten el movimiento de las ruedas y permiten, ¿no es cierto?, el avance del juguete. Con esto nos despedimos con una imagen de la película Tiempos Modernos de Carlitos Chaplin, ¿sí?, en donde se observan muchísimas ruedas dentadas, engranajes que adoptó la industria en el pleno auge de su desarrollo. Muchas gracias y hasta la clase.